Estrategia de convergencia. De los datos a la noticia. Gladys en Éxitos. Vamos a hablar de un tema interesante porque dentro de la globalización, pues cómo impacta, por ejemplo, la identidad de los museos, cómo se adaptan también los museos, en el caso de Venezuela nacionales, a esas influencias culturales externas, a la necesidad también de un diálogo global. Lo vamos a revisar con un experto, historiador del arte, museólogo, Armando Gagliardi Radomil. ¿Lo dije bien? Buenas tardes y bienvenido. O Radomile. Muy buenas tardes y bueno, un placer en conocerla y gracias por la oportunidad de conversar sobre un tema maravilloso que siempre de alguna manera gira en el entorno no solamente de lo global, sino de los diferentes aspectos de la identidad nacional también. Así es, profesor. Yo no sé si dije bien su apellido, sus dos apellidos. Corríjame si Sí, estoy equivocada. no, sí, bien, Gagliardi, no, mire, perfecto. Muy Sí, bien. Y dentro de esa larga lista, porque una larga trayectoria, experiencia, conocimientos, por eso lo tenemos justamente, no solo, bueno, como museólogo, historiador del arte, pero hay que decir que es presidente del Comité Venezolano del Consejo Internacional de Museos de Venezuela, editor y articulista de la revista Museos.ve, es del Sistema Nacional de Museos y de la Fundación Museos Nacionales, profesor de la especialización en museología y del posgrado de gestión y políticas culturales de la Universidad Central de Venezuela. Tocaba decir todo esto, profesor. bueno, Al César lo que es del César, como dicen. El impacto de la globalización, porque también lo otro que vemos, además de la globalización, cómo impacta también, cómo va, bueno, los cambios propios, ¿no? Hasta de los gustos. Se cayó la comunicación mientras lo ubicamos. Entonces agrego datos para darle chance a que nuevamente, a que esté en línea y pueda escuchar el planteamiento. Pero mientras tanto, digo que los museos nacionales adaptan las influencias culturales externas y la necesidad de un diálogo global mediante la inclusión de diversas perspectivas, la colaboración internacional, la implementación de tecnologías innovadoras para conectar con audiencias globales. Se centran en la participación comunitaria, la educación inclusiva y la promoción de la diversidad cultural para un mayor entendimiento global. Y justamente, bueno, ya aquí me detengo porque además en esa implementación de tecnologías para satisfacer gustos y audiencias globales, vemos una tendencia, profesor, en los museos, por ejemplo, a hacer este arte interactivo, inmersivo, como se le llama. en los, el museo ha ido evolucionando en relación al tiempo. Si hablamos un poco de la globalidad, que fue como el término que utilizaste al comienzo, Ujú. el museo es uno de los principales, digamos, instituciones que se globalizó desde bien la antigüedad. Sí. Ujú. Ay, lo perdimos otra vez. Profesor, ¿está ahí? Hay problemas en la comunicación. Creo que hay que buscar otra manera de contactar a nuestro invitado Armando Gagliardi Radomile. Y bueno, sin duda en el caso de las tendencias, por ejemplo, las tecnologías innovadoras, como comentaba, de realidad virtual y aumentada, es algo impresionante y para mí incluso todavía mucho más atractivo porque nos sumerge en grandes obras, pero de manera así, pues interactiva y que logra además conectar como con por lo menos varios de nuestros sentidos, ¿no? Que es por lo cual muchas veces uno siente que se viven experiencias, lo que comentamos en la primera hora con relación a los conciertos, que son experiencias maravillosas que hacen el momento inolvidable. Y en este caso, la visita a un museo, también algo memorable. A mí me parece un gran recurso, no sé cómo lo han visto ustedes, si han tenido la oportunidad, pero las veces que he vivido la experiencia y ahora imagínense con la inteligencia artificial todo lo que se va a hacer en este sentido, hace incluso que se aprecie todavía mucho más o que la obra se entienda, se pueda comprender incluso hasta mucho más de lo que usualmente se comprendía, salvo que seas un experto. Pero para el público en general, pienso que acerca bastante más a esta área de la cultura, a los artistas de la historia que hemos tenido además a lo largo de la historia y diferentes corrientes. Entonces, profesor, me decía, Sí, le decía lo siguiente, el fenómeno global está en los museos desde mucho tiempo. Por una parte le hablaba de la experiencia de la Biblioteca de Alejandría. ujú, Me contento el hecho de
crear una institución donde estuviera todo el conocimiento del mundo en un mismo espacio, le daba un carácter de globalidad en su momento. Posteriormente, y después de muchísimos años después, los museos abren, y los primeros museos que aparecen son los museos universales, es decir, aquellos museos que de alguna manera tenían todo el conocimiento del mundo en un solo espacio. Y bueno, de alguna manera los museos se han ido reinventando, y la forma de exhibir, que también hablaba de la inmersión, la forma de exhibir también ha ido cambiando en el tiempo. De ser contemplativa en un momento, ha ido pues creando una condición, no solamente otro tipo de exposiciones, de manipulación, interactivos, y de las de inmersión son las que están en moda en este momento, que es una forma también de crear una conexión con el público. Entonces, desde esa perspectiva, pues el museo cumple una función muy importante desde el punto de vista cultural, educativo, social y científico también. De hecho, profesor, ¿qué piensa usted, por ejemplo, de justo el uso de tecnologías innovadoras? Yo lo celebro porque además, salvo que sea un experto, ¿no? Para un público en general, esto para mí conecta mucho más, hace la experiencia inolvidable, permite que ese público general conecte más con la obra o con las obras y los artistas. Sí, inclusive un poco todos los elementos o dispositivos museográficos que, como llamamos nosotros, han ido incluyendo dentro de los dispositivos. Como antes teníamos apenas un rótulo o una ficha para la información, parecieron ser particulares. Ahora están los códigos QR. Es decir, la información en los museos se va dando de acuerdo a la expectativa que tiene cada público de ir más allá. Claro. Se le da una información preliminar y de allí va creando las condiciones de ir más allá. Si le interesa más el tema, está el código. Si le interesa más el tema, está el catálogo. Si quiere ir más allá, una biblioteca responde a esa expectativa. Y pues se ha ido creando en el museo esa relación con los públicos, con los diferentes públicos, de acuerdo también a los diferentes niveles, modalidades educativas, y por supuesto, de un público amplio, que es uno de los aspectos más complejos del trabajo del museo. Pero de hecho, incluso cuando, bueno, deberían ser visitas obligatorias para mí, ¿no? En el caso de niños, de adolescentes, como parte de un plan de los colegios, de esa formación básica, pero estos recursos permiten que esto sea también más digerible, entretenido, amigable para esas edades. Sí, seguro. Fíjate que en el caso de los museos que albergan colecciones, muchas veces se vinculan con los programas educativos, especialmente, por ejemplo, en los museos de arte se contempla apoyar, digamos, todos los recursos para que los niños a partir de los 6 años en adelante puedan tener una interacción directamente con la obra de arte. Para darte una diferencia, nosotros cuando estudiábamos siempre un libro con unas láminas pequeñas. Ahora pues hay la posibilidad que lo puedes ver en el tamaño original y crear una condición de interacción. Qué maravilla. No solamente directo, sino también a través de los guías, las diferentes personas que crean la mediación con los diferentes públicos. Y sí es importante. El sistema educativo tiene que ver en los museos un punto de referencia para la educación que denominamos nosotros no formal. Es decir, una educación que es complementaria a lo que se da en la escuela. Y que sensibiliza mucho para mí. Ya para cerrar, profesor, para usted y en el caso de Venezuela, ¿cómo estamos? Solo me queda un minuto para cerrar y su reflexión al respecto. En el caso venezolano es muy diverso, porque la diversidad también de museos. Tenemos museos de gran referencia, caso, pues, por ejemplo, los que están en Caracas, Galería de Arte Nacional, Museo de Bellas Artes, pero también hay una diversidad de museos de diferente naturaleza. Nos faltan algunos, pero finalmente tenemos museos pequeños museos vinculados con la comunidad, museos vinculados con la ciudad, museos que se vinculan con la historia regional.
Pero también tiene un factor importante, porque finalmente no es solamente la identidad de un país, sino la identidad también de una región o de un poblado en específico. Entonces, bueno, esta gran diversidad da para hablar un buen rato, pero no tenemos muchísimo tiempo. No, pero finalmente, y con el tema de la comunicación, así es, perdimos tiempo, pero bueno, lo haremos. Entonces será una segunda parte con usted, profesor. Por lo pronto, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos. Siempre a su orden, una feliz tarde y gracias por la oportunidad. Feliz tarde. Cuídese mucho, profesor Armando Gagliardi Radomile, es historiador de la